Pasamos a la última ponencia a cargo del doctor Ernesto Cabrera García, titulada Un espacio aún para la filosofía de la historia. El doctor Ernesto es doctor en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un reconocimiento perfil deseable del PRODEP, es miembro del Cuerpo Académico Consolidado en Modernidad y Humanismo. Ha realizado diversas publicaciones de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Sus líneas de trabajo son metafilosofía, filosofía política, la obra de Leo Strauss, historia conceptual. Muchas gracias a todas, a todos. Buenos días, tardes, noches, no sé, tardes. Gracias en particular al doctor Bitsu Morales por la invitación a participar en este conversatorio. En cuanto me invitó, traté de pensar en algo que pudiera presentar en un evento de historia, pero desde el punto de vista de la filosofía, y recordé que tenía un proyecto que había abandonado hace muchos años y que me dieron ganas de recuperar, y es justamente lo que voy a tratar de presentarles. Les hablo desde la perspectiva de la filosofía, voy a tratar de ser claro, decía un intelectual francés del siglo XVIII y después repitió Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo, entonces voy a tratar de ser cortés, extremadamente cortés. En ese sentido traigo una presentación muy esquemática, ¿no?, que divido en 5 puntos. En primer lugar, voy a hacer algunas precisiones sobre el objeto de la presentación, es decir, sobre la filosofía de la historia de la cual voy a hablar. En segundo lugar, voy a plantear un problema relacionado con ese objeto que voy a precisar. En tercer lugar, les voy a plantear una tesis que voy a defender, después algunos argumentos y finalmente una propuesta un tanto heterodoxa sobre la filosofía de la historia, que es justamente lo que quisiera trabajar como resultado del proyecto que estoy realizando, ¿no? Ahí está. Bueno, en primer lugar, ¿no?, la precisión sobre el objeto de qué voy a hablar. ¿Qué es la filosofía de la historia? Quizás para evitar la tendencia esencialista, al plantear la pregunta del qué es, podría señalar más bien qué se entiende por filosofía de la historia, es decir, en el ámbito especializado de estudio de la filosofía de la historia, qué es lo que principalmente se entiende, y en ese sentido identifico 2 grandes vertientes de la filosofía de la historia. Hay una tercera que no menciono aquí, pero que voy a señalar más adelante. Creo que se desconfiguró un poco la presentación, bueno, no pude hacer mucho al respecto, pero bueno, la idea es que son 2 bloques, ¿no? Es un bloque que permite señalar un tipo de filosofía de la historia y otro. En alemán esto es mucho más claro y señala Johannes Robeck que en alemán se puede distinguir entre una Geschichtsphilosophie y una Philosophie der Geschichte, ¿no? En español es difícil traducirlo porque ambas suenan exactamente igual, ¿no?, la filosofía de la historia. Sin embargo, se distinguen fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la Geschichtsphilosophie es lo que se conoce por Arthur Danton o por William Walsh como una filosofía especulativa o sustantiva de la historia, que se distingue de una filosofía más bien de tipo crítico o analítico. ¿Qué es lo que las distingue en primer lugar? Por un lado, la época en la que se desarrollaron. La llamada filosofía especulativa o sustantiva de la historia se desarrolló primordialmente durante los siglos XVIII y XIX. En cambio, la filosofía de la historia crítica o analítica se desarrolla en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? Como verán, la primera filosofía de la historia parece ser que ya no tiene vigencia, y vamos a explicar más adelante por qué. Pero no solamente es el periodo, es el enfoque mismo el que permite distinguirlas. El enfoque de la filosofía especulativa o sustantiva de la historia pretendía ser un enfoque científico, o incluso en algún caso, como Hegel en particular, un enfoque metafísico. ¿Por qué reduzco ahí el término científico? Porque en esa época la distinción entre ciencia y metafísica no estaba dada como está ahora, ¿no? El propio Hegel identificaría la metafísica como una ciencia, ¿no? Hablaba de las ciencias filosóficas propiamente. En cambio, la filosofía crítica o analítica de la historia tiene un enfoque más bien epistemológico, ¿no? Esa es una distinción importante. En segundo lugar, pues la diferencia también en cuanto al objeto, es decir, en cuanto a la manera en la que cada una de estas filosofías de la historia concibe a la historia misma. La filosofía de la historia que se desarrolló entre el siglo XVIII y XIX mantenía una concepción tradicional, digamos, de la historia como la totalidad de los hechos pasados, ¿no? Es decir, como la constante sucesión de acontecimientos en el tiempo.
En cambio, la filosofía de la historia que se desarrolla entre el 20 y el 21, que tiene un enfoque epistemológico, más bien entenderá a la historia, propiamente, como la narración acerca de ese pasado, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Ahora bien, al definir ese objeto, ¿no? Cada una de estas filosofías de la historia se plantea una problemática específica. El problema fundamental de la filosofía de la historia especulativa o sustantiva de los siglos XVIII y XIX es cuál era el sentido o la meta de los acontecimientos históricos. Es decir, si entendemos la historia como la sucesión de acontecimientos, la pregunta es si esa sucesión está encaminada hacia algún destino, hacia alguna meta, o si no lo está, y entonces todo el devenir histórico es completamente absurdo, ¿no? La pregunta del sentido entonces será fundamental para esa filosofía de la historia. En cambio, para la filosofía de la historia crítica o analítica, el problema ya no es el sentido de la historia, sino más bien problemas de tipo epistemológico como la explicación, es decir, el carácter distintivo de la explicación histórica que la vincula o la distingue de la explicación que se da en el ámbito de las ciencias naturales, el tema de la verdad histórica y el tema de la objetividad, es decir, en qué medida el historiador que narra los acontecimientos del pasado puede ser realmente objetivo o no, introduce algunas categorías subjetivas, ideológicas, históricas y demás. Estas dos preguntas se pueden traducir de una manera más clara como las planteó el propio Kant en el siglo XVIII. La pregunta fundamental de la filosofía de la historia especulativa o analítica acerca del sentido es en realidad una pregunta humana, es decir, no es una pregunta que se planteen solamente los filósofos, sino es una pregunta que nos podemos plantear todos como seres humanos. ¿Qué podemos esperar? ¿No? Tomando en cuenta el conocimiento de la historia en la que está marcada constantemente por guerras, ¿no? Ya nos hablaba de las catástrofes anteriormente el doctor Mateos, ¿no? Por injusticias, por violencia, por dominación, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar en el futuro? Podemos esperar una superación de esta condición constante de conflicto, de injusticia, ¿no? De errores humanos, de prejuicios, de supersticiones que se han plasmado a lo largo de la historia, ¿no? Esa es la pregunta en realidad de la filosofía de la historia, es decir, la traducción mundana de la pregunta por el sentido es la pregunta acerca de qué podemos esperar y qué podemos esperar en el tiempo, ¿no? Porque después plantea algo en su escrito sobre la religión dentro de los límites de la mera razón, que es que podemos esperar ya más allá del tiempo, ¿no? Pero esa es otra cosa. En cambio, la pregunta de la filosofía de la historia de corte crítico o analítico es más bien qué es lo que podemos conocer en el ámbito de la historia, ¿no? Es decir, hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento con relación a los hechos del pasado que tratan de narrar propiamente los historiadores. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, me regreso. De estas dos filosofías de la historia que se suelen reconocer, la que me interesa fundamentalmente es la primera, es decir, la que ya no se cultiva, la que se considera desfasada, la que se considera prácticamente muerta. En esa es justamente en la que me voy a concentrar, la llamada filosofía especulativa o sustantiva de la historia. Ahora bien, ese es el concepto general que podemos tener de esa filosofía de la historia, pero ella misma tiene una historia, ¿no? Como todo objeto, ¿no? Tiene su propia historia que se puede contar de esta manera. Primero, lo que hay que señalar es que no hay una filosofía especulativa de la historia en la antigüedad. Los filósofos clásicos, griegos y romanos, no tienen una filosofía de la historia. Para ellos el problema del sentido, el problema de la esperanza, no tiene cabida, ¿no? Hay quienes señalan que primero puede ser porque consideraban el reino de la historia como un espacio azaroso, contingente, y hay otros que señalan que es más bien por su propia concepción cíclica del tiempo, ¿no? Que ellos no se planteaban esa pregunta. La pregunta por el sentido de la historia surge propiamente en el medievo, entre los siglos IV y el siglo XVII, y es lo que se llama justamente la teología de la historia. Pero la teología de la historia no es filosofía de la historia, es más bien la prehistoria de la filosofía de la historia. Yo lo que creo, a partir de la lectura de Karl Löwith, sobre todo, en su escrito El sentido de la historia o Historia y salvación del mundo, me parece que se ha traducido de las dos maneras, es que justamente la teología de la historia formula, en primer lugar, ese problema, ¿no? Y después la filosofía de la historia especulativa de los siglos XVIII y XIX lo mantiene, pero de una forma secularizada. ¿Qué quiere decir esto? Abandonando las categorías teológicas que se plantearon originalmente en pensadores como Aurelio Agustín, mejor conocido como San Agustín, Joaquín de Fiore y Jacques Bossuet,
¿no? La filosofía de la historia que a mí me interesa tiene una prehistoria que determina el planteamiento mismo del problema filosófico, pero que al mismo tiempo determina las categorías. ¿Por qué? Las categorías centrales de la teología de la historia son básicamente la categoría de la providencia y de la salvación. Es decir, los teólogos de la historia medievales trataban de dar una interpretación de la historia, ¿no?, como un reino gobernado por la voluntad divina y que tiene una finalidad, que tiene un destino, que tiene una meta, algo de lo que podemos esperar en el futuro, no en el futuro terrenal, digamos, sino en el futuro ultraterreno, que es la salvación de las almas, ¿no? Lo que hace la filosofía de la historia como una disciplina propiamente moderna y por lo tanto inserta en el proceso de secularización de la modernidad es mantener el problema pero abandonar las categorías mediante las cuales se trataba de responder ese problema. La categoría de la providencia es reemplazada fundamentalmente por la categoría del progreso, ¿no? Efectivamente. Y la categoría de la salvación es reemplazada por muchas otras categorías que cada uno de los filósofos que pongo ahí en los ejemplos, desde Jacques Turgot, desde Condorcet, Comte, Kant, etcétera, van a definir de una manera diferente. Es decir, si entendemos el progreso como un avance constante en una dirección deseable, la dirección deseable que cada uno de estos filósofos va a definir es lo que los va a distinguir, ¿no? Lo interesante es que todos esos filósofos de la historia del 18 y del 19 mantienen una convicción en que hay progreso en la historia, que hay un avance y que ese avance se dirige ya sea, vamos a ver más adelante, ¿no?, al comunismo, ¿no?, a la realización de una sociedad tecnocrática gobernada por la ciencia, ¿no?, a la igualdad de las naciones y de los hombres y las mujeres dentro de cada una de las naciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, regresamos a la historia de la propia filosofía de la historia. Esta tiene su origen en el siglo XVIII, en particular en la Ilustración francesa. Hasta donde yo sé, el primero que acuña el término de filosofía de la historia es Voltaire, ¿no?, que sería el que funda propiamente esta filosofía de la historia que se cultiva en Francia hasta su culminación en Augusto Comte, ¿no?, la filosofía positiva de Augusto Comte. Pero tiene un segundo momento esta filosofía de la historia que pasa de Francia a Alemania, que es el momento de la expansión de la propia filosofía de la historia. Y ahí tiene un devenir interesante porque por un lado pasa por la Aufklärung, es decir, por la ilustración alemana en las manos de Kant, pero también pasa por el Sturm und Drang, que es el movimiento previo al romanticismo alemán con Herder, ¿no? Cuando nosotros leemos los escritos de filosofía de la historia de Kant y de Herder, las diferencias son notables, pero hay un punto en común entre ambos, que es la idea de progreso. Ambos consideran que a través de la historia podemos registrar progreso. ¿Cómo lo entienden? Eso es lo que los distingue, ¿no? En tercer lugar, podemos mencionar que la culminación de esta filosofía de la historia se da justamente en el siglo XIX en manos de estos dos grandes titanes del pensamiento occidental, que son por un lado Hegel, el representante del idealismo absoluto, y por otro lado Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no?, los representantes del materialismo histórico. Ahí es donde culmina la filosofía de la historia. No significa propiamente que termine la filosofía, sino que alcanza su grado más elevado de realización, esa filosofía de la historia. Generalmente, los intérpretes de la filosofía de la historia especulativa o sustantiva registran el desarrollo de esa filosofía de la historia hasta el siglo XIX, como si no hubiera tenido una continuidad posterior. Y el hecho es que sí lo tuvo. En el siglo XX, ¿no?, se da un resurgimiento y una reformulación de la filosofía de la historia, pero que ya no se basa en el supuesto básico de la filosofía de la historia especulativa o sustantiva. Es lo que yo llamo el momento del declive propiamente de la filosofía de la historia, que se basa en ¿qué? Básicamente en el abandono de la noción progresiva del tiempo histórico, es decir, en la afirmación de una actitud pesimista respecto a los acontecimientos históricos. Eso se da principalmente en Oswald Spengler, ¿no?, el escritor de La decadencia de Occidente, y se da también, como mencionaba también el doctor Mateos, en Walter Benjamin, ¿no? Las diferencias entre Oswald Spengler y Walter Benjamin pues son clarísimas, ¿no? Uno mantiene una concepción cíclica del tiempo, ¿no?, que determina el devenir de cada una de las civilizaciones y según él también el devenir de la civilización occidental que estaba destinada a morir, ¿no? Yo todavía sigo esperando que ese dictamen se haga realidad, pero bueno, fracasó al respecto. Y de Walter Benjamin, que más bien recurre a una concepción del tiempo de origen judío, de origen mesiánico, ¿no? Lo que plantea básicamente Walter Benjamin es que a lo largo de la historia no ha habido catástrofes. La historia misma es una gran catástrofe,
cuya interrupción, ¿no?, es lo que permite el origen de un nuevo tiempo, un tiempo mesiánico, ¿no? De cualquier manera, ambos adoptan una postura pesimista que implica el abandono de la noción de progreso que era distintiva de la filosofía de la historia de los siglos XVIII y XIX. Y aquí viene otra precisión. La filosofía de la historia que a mí me interesa justamente aquí es la de los siglos XVIII y XIX, la que ya está abandonada, la que culminó con Hegel y con Marx propiamente, ¿no? Ok. ¿Por qué razones se abandonó esa filosofía de la historia? Pues bueno, hay muchísimas razones, pero yo aquí por lo menos sugiero que hay tres, ¿no? En primer lugar, esa crítica agria, ¿no?, que hace Karl Popper en La miseria del historicismo a las pretensiones futurológicas de la filosofía de la historia, es decir, a estas pretensiones de predecir los acontecimientos futuros que acompañaban no todas las filosofías de la historia. Hegel no tenía esa pretensión, por ejemplo. En Marx es dudoso, ¿no?, pero el señalamiento del comunismo como resolución de las contradicciones sociales, pues evidentemente también implica un intento de predicción, ¿no? Esa es una, digamos, de las razones por las que se abandona. Lo que señalaba Popper, recuerdo en ese texto de La miseria del historicismo, es que el crecimiento o el aumento del conocimiento en las sociedades humanas permite definir nuevas alternativas y rumbos de acción, por lo cual es imposible establecer de antemano hacia dónde se va a encaminar la historia. El día de mañana podemos saber algo completamente nuevo y completamente distinto que nos va a llevar por un camino diferente, ¿no? Es una crítica lógica, neopositivista de Popper a la filosofía de la historia que aquí trataremos de reivindicar. En segundo lugar, pues bueno, las conocidas proclamaciones de la filosofía, las proclamaciones del fin de la historia, ¿no? La proclamación más famosa, por supuesto, es la de Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia, pero por supuesto que no es el único. Tenemos a Arnold Gehlen y a Jean Baudrillard, cada uno de los cuales da un diagnóstico al respecto. Por ejemplo, Gehlen señalaba que en el mundo moderno, contemporáneo, más bien la década de los 50, 70, 80, se ha dado una cristalización cultural de la sociedad industrial, en la que se han realizado plenamente todas las posibilidades de esa sociedad industrial que se comenzó a desarrollar entre los siglos XVIII y XIX. No significa que no se pueda dar algo nuevo, sino que todo lo nuevo que puede suceder se está basando en esas posibilidades que ya estaban marcadas de antemano por el progreso de la sociedad industrial. Como sabemos, por ejemplo, Francis Fukuyama habla del fin de la historia tras la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo real, y se habla más bien de un triunfo del capitalismo que básicamente es el triunfo de una sociedad de consumo. La culminación de la historia de la humanidad no es tan bonita como lo esperábamos, es más bien terrible la realización de una sociedad de consumo en la que prevalece no el hombre perfeccionado que muchos filósofos de la historia predecían, sino más bien el último hombre del que hablaba Nietzsche, ¿no? El hombre satisfecho, hedonista, vulgar y básico, ¿no? Eso es básicamente lo que sugiere Francis Fukuyama. Y por último, pues Jean Baudrillard, que habla de la degeneración del capitalismo en circulación de mercancías. Y en tercer lugar, tenemos el llamado giro narrativista de la historiografía, que también se conoce como nueva filosofía de la historia o filosofía de la historia narrativista. Esta es la filosofía de la historia que no mencioné en el cuadro original, porque normalmente los especialistas no la señalan, ¿no?, como una de las principales vertientes de la filosofía de la historia. Sin embargo, desde hace algunos años, quizás de la década de los 70s, 80s, es la que predomina, ¿no?, como nueva filosofía de la historia. ¿Qué es lo que hace esta filosofía de la historia? Pues ustedes sabrán, ya hace rato mencionaron a Hayden White y a Frank Ankerschmidt. Se aproxima a los textos históricos como formas discursivas o retóricas que no representan el pasado o no reconstruyen el pasado tal como este fue, sino que construyen el pasado imponiéndole una serie de elementos ontológicos, epistemológicos, que tienen en última instancia una pretensión ideológica o política. Es decir, ya no se aproximan a la historia como la totalidad de los hechos pasados, pero tampoco se aproximan a la historia como la narración que pretende dar cuenta de los hechos pasados, sino más bien como un objeto discursivo, como una forma discursiva que tiene una coherencia interna que es más bien del tipo de una novela o de un relato de ficción,
¿no? Y que trata de interpelar al lector, pero no de representar los hechos tal como estos fueron realmente en el tiempo, ¿no? Bueno, esto lo que señala es que la filosofía de la historia de la que pretendo hablar aquí ha desaparecido, no solamente porque ya no se cultive, sino porque carece de legitimidad. Sus pretensiones futurológicas han sido objetadas desde el punto de vista lógico, sus pretensiones de explicar el progreso han sido refutadas por la condición actual de la humanidad capitalista occidental y sus pretensiones de representación del pasado han sido refutadas por estas nuevas vertientes narrativistas. Pero frente a ese descrédito o a esa imposibilidad de la filosofía de la historia especulativa, yo quiero plantear un problema, que es el siguiente: la filosofía de la historia progresista de los siglos XVIII y XIX, que es la que me interesa, ha caído en el descrédito. Sin embargo, la cuestión que pretendía responder persiste en nuestro tiempo. ¿Cuál es esa cuestión? La que ya señalábamos, el sentido de la historia, lo que podemos esperar del futuro, aquello a lo que podemos aspirar o lo que podemos realizar en el tiempo futuro. Es una pregunta que no podemos abandonar, ¿no? Es una pregunta que nos constituye incluso como humanidad, porque si reconocemos que esto es lo único que hay, ¿no? Pues todo parece muy absurdo, ¿no? Pero entonces lo que pregunto ¿es necesaria y posible su rehabilitación o ya la damos por muerta? Es decir, reconocemos que las críticas que se han realizado, el abandono de ese paradigma que prevaleció entre los siglos XVIII y XIX, nos obliga a transitar a una nueva forma de reflexión acerca de la historia, o podemos rehabilitarla de alguna manera. Y entonces, después, perdón que me vaya rápido, pero no me di el tiempo, entonces no quiero dejar ningún punto fuera. La tesis que planteo para tratar de responder este problema es la siguiente: la rehabilitación de la filosofía de la historia progresista es necesaria para fundamentar la esperanza histórica y orientar la acción colectiva. Su posibilidad exige asumirla no como una rama de la filosofía teórica, sino de la filosofía práctica. Es decir, yo creo que ante la vigencia del problema del sentido de la historia, el problema de qué podemos esperar en el futuro como humanidad, es necesario mantenerlo, la filosofía de la historia especulativa, pero ya no como una vertiente teórica que trata de hacer inteligibles los hechos históricos tal como estos realmente se dieron, sino más bien como una perspectiva de filosofía práctica que lo que busca es definir las pautas, los principios o los estándares de la acción colectiva hacia la cual nosotros deberíamos encaminarnos. Es decir, la interpretación que se da tradicionalmente de la filosofía especulativa de la historia la ubica en el terreno teórico, como si pretendieran realmente decirnos cómo ha sido el devenir de la historia universal, pero lo que yo creo es que su rehabilitación exige tomarla como una perspectiva práctica, como un intento de contarnos una historia que sea capaz de orientar nuestra acción colectiva y de fundamentar la esperanza acerca del futuro. Ahora bien, lo que yo argumento es que esta perspectiva práctica de la filosofía de la historia no es en realidad una reformulación de la filosofía de la historia, sino que es una interpretación más adecuada de lo que pretendían hacer los filósofos de la historia del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos los textos de Turgot, de Herder, de Kant, de Condorcet, Hegel, Comte y Marx, lo que podemos encontrar es que todos ellos mantienen una perspectiva práctica, más aún, que todos ellos están movidos en sus reconstrucciones o intentos de construcción de la historia por una problemática de tipo práctica y más aún de carácter político. Eso es lo que los determina. En particular, Leo Strauss, un filósofo judío, alemán, de origen judío, alemán del siglo XX, perdón, lo que planteaba es que la filosofía de la historia es la forma particular que en el siglo XX adoptó la filosofía política. Mejor, que la filosofía de la historia que desarrollaron estos autores es su filosofía política. Y como filosofía política se basa principalmente en el intento de definir las pautas de la acción colectiva y las pautas de la organización social, es decir, la manera correcta de actuar políticamente y la manera correcta de organizar la sociedad política, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo creo que el error por el cual ha sido desacreditada la filosofía de la historia especulativa es considerarla como una perspectiva teorética, que pretende darnos una descripción de cómo se dieron las cosas y no más bien perspectiva práctica que pretende alentar un tipo de acción colectiva y fundamentar la esperanza en la realización de un determinado escenario en la historia. Lo que sugiero aquí, digo, no los voy a revisar todos, pero lo que sugiero es que cada uno de estos filósofos de la historia mantenían una perspectiva práctica. Turgot, por ejemplo, si nosotros leemos su escrito sobre los progresos, Bosquejo sobre los progresos del espíritu humano, me parece que se llamaba, lo que plantea es una defensa de las ciencias y de las artes frente al absolutismo y la superstición, ¿no? Lo que consideraba superstición, básicamente una cierta hegemonía de la religión cristiana en la Europa ilustrada todavía, ¿no? Lo que plantea Herder es también más interesante porque él no es un ilustrado, él es un crítico radical de la ilustración que precede al movimiento romántico del siglo XX, pero que él lo que defiende es la preservación o la salvaguarda de la identidad nacional frente a la expansión del cosmopolitismo ilustrado. Es decir, su crítica de la ilustración es una crítica al universalismo moral e intelectual de la ilustración, ¿en favor de qué? De una preservación de las identidades nacionales de los pueblos, digamos, locales frente al cosmopolitismo ilustrado. En el caso de Kant, su texto Idea de una historia en sentido cosmopolita, pues lo que nos plantea es una exigencia de justicia al interior del Estado y la necesidad de conformar una federación de naciones, ¿no? Lo que se llama ahora, lo que sería ahora la ONU propiamente presagiada por Kant, ¿no? Kant estaría defraudado del destino de su presagio, pero es lo más cercano que hay al respecto. El propio Condorcet lo que nos plantea es una legitimación del proyecto expansionista del Occidente ilustrado, es decir, una reivindicación de la ilustración como un proyecto universal que debe abarcar a todas las naciones, ¿no? Frente a lo que planteaba Herder. Lo que plantea Hegel es digamos, difícil de definir en términos prácticos, pero yo lo que considero es que él afirmaba la necesidad de un reformismo constitucional frente a la experiencia de la Revolución Francesa y frente al presagio de las posibles revoluciones que se iban a desarrollar en Alemania en el siglo XX, ¿no? Es decir, la propuesta, la inclinación práctica y política de Hegel se inclina más bien por la defensa de un modelo constitucional en el que los cambios sociales se den no a través de la violencia, sino a través de la reforma legal, ¿no? En el caso de Comte, pues es claro, la proyección de una sociedad tecnocrática que desplace a la teología, desplace a la metafísica en favor de la cientificidad del orden social, y en el caso de Marx y Engels, como nosotros sabemos, pues es un llamado a la revolución proletaria, ¿no? El gran texto donde se encuentra la filosofía de la historia de Marx y Engels es el manifiesto del Partido Comunista, que empieza justamente con un llamado a los obreros o a los proletarios del mundo, ¿no? Entonces, mi argumento para reivindicar a la filosofía de la historia especulativa es, en primer lugar, que ésta, de hecho, mantenía un carácter práctico y no teorético, y que su reemplazo, su rechazo, su abandono se basa en una incomprensión fundamental, la idea de que pretendían de hecho representar el pasado, la totalidad de los hechos pasados, como estos realmente eran, ¿no? Ya no podré mostrar aquí la evidencia bibliográfica de cada uno de estos autores para sustentar este argumento, pero bueno, es parte del trabajo que estoy realizando. Pues después también se desconfiguró, pero propongo un cuadro, ¿no? Para mostrar justamente que cada uno de estos autores tenía una esperanza que pretendía fundamentar en la reconstrucción de un relato histórico y que además pretendían determinar qué clase de acción era necesaria para llevarlo a cabo. ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Bueno, perfecto. Ok, tampoco me voy a detener mucho en este sentido, pero digamos, ¿cuál era la esperanza básica de Turgot como un ilustrado del siglo XVIII? La mejora del espíritu humano, que consistía para él en ¿qué? En el constante mejoramiento de las ciencias, de las artes y de las costumbres ilustradas. Frente a esa esperanza era necesaria una acción. ¿Qué acción es la que trataba de alentar propiamente
Turgot, la limitación del despotismo. Lo que alienta ese texto de Turgot es una crítica constante al despotismo como una condición adversa o negativa del progreso de las ciencias, de las artes y de las costumbres. Es decir, para él, en la medida en la que haya sociedades gobernadas despóticamente, el espíritu se va a quedar estancado, no va a poder jamás progresar. Entonces es interesante el texto de Turgot porque acaba con un llamado al rey, me parece que era Luis XVI, exigiéndole, ¿no?, la tolerancia hacia la práctica de la ciencia, hacia la práctica de las artes, que en muchos sentidos contradecían el gran pilar de la sociedad tradicional, ¿no?, es decir, de la teología y de la religión cristiana. En segundo lugar, la esperanza de Herder es que el genio de los pueblos no fuera opacado por el expansionismo del proyecto ilustrado y cosmopolita, sino que siguiera manteniéndose, siguiera expresándose en el futuro. Y en particular la acción que él promueve pues es el cultivo propiamente del espíritu popular, es decir, el rechazo o el distanciamiento de la ilustración en favor de un cultivo de la cultura o del espíritu del propio pueblo al cual cada uno pertenece, según él, ¿no? La base del nacionalismo contemporáneo. Luego Kant, ¿cuál era la esperanza de Kant? El perfeccionamiento moral de la especie, ¿no? Kant señalaba que la naturaleza tiene una intención y que esa intención es que cada uno de los seres realice a la perfección sus facultades primordiales. Y en el caso de los seres humanos, su facultad primordial es la razón. ¿Qué razón? No la razón instrumental, sino la razón moral. Kant tenía la esperanza de que en el futuro la humanidad como especie, en su conjunto, pudiera alcanzar un carácter propiamente moral que a lo largo de la historia pues no ha revelado. Pero la acción particular que promueve o que proyecta Kant que se realice en la historia es el establecimiento de un orden civil justo, es decir, de una constitución republicana y de un Estado mundial, como ya lo habíamos señalado. ¿Por qué Kant sugiere que esto es fundamental como una acción? Porque considera que la injusticia y la guerra son las condiciones más adversas para el perfeccionamiento de la especie. Es decir, que el desarrollo moral de la especie exige como condiciones la justicia y la paz. Y que si somos tan inmorales es porque vivimos en sociedades en las que no hay justicia y en las que no hay paz, ¿no? En el caso de Condorcet, su proyecto, su esperanza en el futuro es la igualdad humana, ¿no? Condorcet tiene un igualitarismo que yo a veces digo, ese no lo tenía ni Obama, ese igualitarismo, porque reconocía la igualdad no solamente de los otros pueblos, de los pueblos indígenas, de los pueblos negros, africanos, sino también de las mujeres, de las clases pobres, de las clases más desaventajadas en la propia Francia. La esperanza de Condorcet es que la igualdad del género humano se fuera extendiendo hasta un reconocimiento prácticamente universal, pero eso no se iba a dar de una manera mágica o milagrosa, sino que requería cierta clase de acciones. ¿Qué acciones? En primer lugar, la ilustración, es decir, la educación popular. El hecho de que la cultura, las ciencias y las artes no quedaran restringidas solamente a las élites, como sucedía tradicionalmente, sino que pudieran extenderse a las clases populares. E incluso plantea Condorcet algunas medidas distributivas. Mejor aún, medidas de justicia distributiva. Condorcet habla incluso hasta de las pensiones y de apoyos sociales y de cosas que aún ahora siguen siendo problemáticas. Bueno, nuestra generación ya ni pensión va a tener, ¿no? Ya no somos pensionados. Pero bueno, es lo que proponía Condorcet justamente para tratar de alcanzar la igualdad que él esperaba que se consiguiera en el futuro. En el caso de Hegel yo había puesto que su esperanza era la libertad del espíritu. No, yo creo que su esperanza era más bien la reconciliación del espíritu consigo mismo, es decir, la superación de este desgarramiento que se da entre el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo en la modernidad, la separación del individuo respecto de la eticidad concreta y de la comunidad social y política concreta en la que vive, ¿no? ¿Y qué acción proponía Hegel? El cultivo de la filosofía, de la religión y de las artes como, digamos, las formas más elevadas del espíritu absoluto en la que podemos justamente encontrarnos con la totalidad.
En el caso de Comte, no lo menciono porque es ya irrelevante, pero en el caso de Marx y Engels, pues sí, ¿no? Su esperanza era el advenimiento del comunismo, el advenimiento no de los libros comunistas que está publicando este gobierno, sino de la sociedad sin clases, de la sociedad sin relaciones de explotación y sin relaciones de dominio, y la acción inminente para tratar de llegar a eso, pues no son las elecciones democráticas, no es el diálogo político, sino la revolución violenta, ¿no? Sobre esto, por eso no me quería detener ahí, la vigencia del problema del sentido, ¿no? Que señalaba en la tesis que defiendo. La necesidad de responder al problema del sentido, es decir, al problema de qué podemos esperar de la historia, no ha sido colmada, se mantiene entre nosotros, pero se ha desplazado desde el ámbito de la filosofía al ámbito de la política. Es decir, mantenemos el problema, pero ese problema ya no lo abordan los filósofos, se plantea ahora en el ámbito de la política. Ahí reconozco que hay por lo menos 3 relatos que suelen proliferar, uno de ellos pues será muy polémico, que es el de la Cuarta Transformación de México, ¿no? Si este movimiento político que ahora tiene el poder, independientemente de lo que opinemos al respecto, ¿no?, ha logrado triunfar y ha logrado posicionarse como lo ha hecho, es por el relato que ha construido de la historia nacional y por la capacidad de generar esperanza en millones de personas, ¿no?, que es justamente lo que le falta a la oposición, construir un relato, una narrativa de la historia que le dé sentido y que fundamente la esperanza de ese otro millón de personas o de las mismas personas que a lo mejor se sienten defraudadas por este gobierno, ¿no? Es decir, ese relato de la Cuarta Transformación del país tiene una potencia movilizadora que es lo que le falta justamente a cualquier perspectiva alterna. ¿Cuál es el problema de los relatos que suelen construir las oposiciones? Que no son relatos de progreso, no son relatos de esperanza en un mejoramiento, sino son relatos reaccionarios, ¿no? Son relatos que pretenden regresar a un pasado que para algunos era glorioso, ¿no? Por ejemplo, el caso paradigmático es el de Donald Trump, ¿no? Make America Great Again, haz América grande. Y otra vez, es un relato que logró movilizar a millones de votantes y que todavía están en condiciones de votar por él, ¿no? De seguir su movimiento. El trumpismo es como el obradorismo en México. Finalmente, ambos son 2 formas de populismo, ¿no? El populismo de izquierda y el populismo de derecha, y una herramienta fundamental de estos movimientos son estos relatos que le dan sentido a la historia y que fundamentan la esperanza en un futuro que aparentemente es grande, un futuro que implica un retorno o un futuro que implica una transformación democrática, como es el caso de nuestro país. Y por último, yo les había prometido una propuesta un tanto heterodoxa de una filosofía de la historia que no es ni la especulativa tal como se ha concebido tradicionalmente, ni es la epistemológica como desarrollan algunos neopositivistas, pero tampoco es la narrativista de Hayden White o de Frank Ankerschmidt, sino que es una filosofía de la historia heterodoxa que adopta consciente y críticamente esta perspectiva práctica y política, es decir, que reconoce el carácter político de la filosofía de la historia. Y entonces mi sugerencia, mi propuesta es que la filosofía de la historia, es decir, los filósofos que están interesados en la historia o los historiadores que tienen alma de filósofos, pueden asumir la tarea intelectual de construir relatos para fundamentar la esperanza y orientar la acción colectiva. Y por último, por supuesto, relatos particulares sobre instituciones o sobre grupos sociales, quizás. Pienso en particular un relato acerca de nuestras universidades que esté basado en el principio de la autonomía o en el principio de la excelencia académica, que reconstruya la historia de nuestra universidad, ¿no?, imponiéndole un sentido que fundamente la esperanza en el mejoramiento de nuestra propia universidad frente a prácticas que a veces, ¿no?, contradicen la autonomía y que contradicen sobre todo la excelencia académica. La construcción de esos relatos, pues por supuesto, es algo que tendría que hacer alguien que vincule, como señalaban anteriormente, la historia y la política, pero no para tratar de mantenerlas en su pureza, sino para tratar de subordinarlas ambas a las opciones políticas que son convenientes en la actualidad. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto.